Y ahí va, viernes 28 de marzo, qué semanita como todas, qué semanita la que termina en la Argentina, mientras el fondo acaba de confirmar que el nuevo acuerdo efectivamente será por 20.000 millones de dólares. Sin embargo, el anuncio de Caputo ayer no le llevó calma a nadie, se iban como trastabillando los voceros del gobierno, primero Caputo, después Adorni, después Milei, después Esper, que no hizo unas cuentas raras en la tele. A la noche iba el vice de Caputo a la tele. Es como que estuvieron todo el día, por lo menos 7 personas, tratando de aclarar de qué se trata el nuevo acuerdo con el fondo y cada uno iba oscureciendo más al anterior. Rarísimo todo. 3 juntos fueron del gabinete económico, fueron a lo Cristina Pérez, después el otro Furiase, que era el de Toto Sofiano Taza, fue al Confeyman. Salió todos tratando a llevar tranquilidad, a llevar calma, y lo que más hicieron fue llevar nerviosismo. Es que ninguno dijo lo mismo que el anterior. Es que por eso, claro, cuando vos ves que hay 7 personas hablando y las 7 dicen cosas distintas, del mismo equipo, vos decís, salvo que la estrategia sea confundir, bueno, tranquilidad nos llevaron. Vamos a escuchar qué dicen también los economistas no oficialistas muy consultados por el mercado, como Melconian, que es el que venía hablando, diciendo, che, esto no da, y Álvarez Agis. Vamos a escuchar qué dijeron. También que dicen Macri y Cristina. Los expresidentes, habló Macri hace instantes también, que bancó, y Cristina otro tuit raspando. No sé si es un Che Milei nuevo o no, pero es un nuevo tuit de Cristina que ahora lo vamos a repasar. Y también, ¿qué pasa con el conflicto en la calle? Esto de lo que venimos hablando, venimos conversando. El gobierno quiere desinflar el paro de la CGT. Ayer hubo una conciliación obligatoria para que hoy no haya paro de bondis. Y entonces la conciliación obligatoria dura 15 días. ¿Qué dice el gobierno? La UTA no puede parar el 10 de abril, que es el día del paro de la CGT. Sí. Bueno, en realidad sí puede. El tema es que Roberto Fernández y la UTA hacen todo lo posible para encontrar alguna vía de escape y no parar. Claro, pues no es un paro sectorial, es un paro general. Digamos, me imagino que debe ser ese el argumento para decir sí podría, aunque capaz que es un buen argumento para el... Viste cómo son. Y mientras tanto, por estas horas cierran las listas porteñas. Levante la mano si alguien quiere ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, che, no salgan a la calle porque te agarran y te hacen candidato, Hoy ya estaba... No salgan, Estaba medio oscuro el día. No sé si era que iba a llover o que estaban cayendo candidaturas por todos lados. Como loca. Te vas al almacén y te pregunta, ¿querés ser candidato? Bueno, y las últimas novedades del mundo también te las va a contar Ori. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. El Fondo Monetario Internacional confirmó que el nuevo programa con la Argentina será por 20.000 millones de dólares, que está muy avanzado y que su directorio analiza la aprobación del paquete, al igual que el escalonamiento de los desembolsos. También confirmó las conversaciones entre Cristalina Georgieva, la titular del organismo, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Podemos confirmar que la directora gerente se comunicó con el ministro Caputo para discutir los próximos pasos en la preparación de un nuevo programa de 4 años y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total de 20.000 millones de dólares. El paquete acordado, acaba de decir el Fondo Monetario Internacional hace instantes, y su escalonamiento están sujetos a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, el famoso board. No confirma entonces. No, pero sí da el número, que era un poco la duda en las últimas horas de cuánto estábamos hablando. ¿Cuánto pidieron? Claro, sí. El tema es que lo que no aclara el gobierno es si son 20.000 millones de dólares limpios o si, como hizo ayer Expert, si le restás 14 te queda 11. 20 menos 14, 20 menos 14, 11, claro. Entonces era como, bueno, no termina de quedar del todo claro. Pero sí sale hoy el fondo, a través de uno de sus voceros, a tratar de llevar algún tipo de tranquilidad, porque el anuncio de ayer de Caputo no calmó a nadie. Ayer por la mañana salió bien temprano, 9:30 de la mañana, un rato antes de que abran los mercados, Caputo a tratar de despejar inquietudes en torno al monto que iba a desembolsar el fondo. No solo al monto, sino en los plazos. Pero el Frente Cambiario respondió ahí con algunas bajas. En el día de ayer están con un problema. Evidentemente están con un problema autogenerado, por cierto. La expectativa que ellos mismos empezaron a crear desde que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, de que el fondo ya viene, la guita ya está, el moño ya lo pusimos y qué sé yo, empezó a generar una expectativa que hoy no están logrando cumplir. Caputo, en definitiva, ayer hizo todo lo posible, pero no ayudó. Y no ayudó nadie, también hay que decir la verdad. No ayudó nadie. La verdad que no colaboró nadie. Porque Caputo salió a las 9:30 de la mañana, antes de que abran el mercado, hizo ese anuncio, qué sé yo, decir, bueno, no se termina, no parece suficiente, no termina de quedar todo claro. Tranquilos, sale Adorni. Adorni dice, no sabría decirte cuándo salimos del cepo. Tranquilos, viene el presidente de la Nación, Milei. Y empezó a hablar de que se van a tener que hacer supositorio con los pesos.
Tranqui, re tranqui. A denunciar un golpe de Estado, todo cosas para tranquilizar, ¿no? Golpe de Estado, que Cristina va a ir presa. Sí, mucha tranquilidad. Un Sí, tipo sí, que trató de decir, ok, no está ayudando el ministro de Economía, el vocero presidencial, ni tampoco el presidente. Traigan a alguien que explique. Expert. No, sabía sumar. No sabía sumar, no sabía restar. No sabía... bueno, confusión. Al rato viene el vice de Caputo en la tele en un lado, Furiase del directorio del Banco Central en el otro. Y decir, chicos, ya son 7 los que van hablando. Ninguno dice lo mismo que el anterior. Así que realmente la culpa, vamos a decir la verdad, no es solo de Toto Caputo. Incluso no es ni siquiera solo de Javier Milei. Nadie hoy en el gobierno puede explicar de qué se trata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, al margen de lo que diga el gobierno, ¿qué dicen los economistas, digamos no oficialistas, pero sí muy consultados por el mercado? A los que el mercado escucha, consulta, que cuando hablan por ellos mismos, por supuesto, pero que también, ¿no?, representan. Le hablan a sus clientes. Sí, pero y además, especialmente el caso de Melconian, vos sabés que cuando habla Melconian hablan otros. Un montón de muchachos importantísimos. Así como instituciones grandes, ¿viste? Vos decís, ahí está hablando Techín, está hablando, etcétera, ¿no? Bueno. Y también Álvarez Agis, ¿no? Muy consultado, de referencia también en el mercado. Tienen clientes grandes que hacen a veces sus diagnósticos en los medios. Empecemos por el Manuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía en aquel entonces de la gestión de Kicillof, sobre el plan económico de Caputo. Esta mañana en Radio con Vos dijo que después del ajuste más grande de la humanidad, de repente le están de vuelta pidiendo plata al fondo. Buen día, Ernesto, ¿cómo andás? Bien. A ver, tu mirada de lo que está pasando. A ver, yendo a lo general, me parece que el gobierno está intentando manejar al mercado con expectativas. El gobierno tenía una posibilidad de hacerlo porque creo que es un gobierno que en alguno de los ángulos de la economía creó algo de credibilidad. Digamos, Milei decía, voy a hacer el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Nadie le creía y lo hizo. Es cierto que también dijo que iba a dolarizar y no lo hizo, pero entonces cada vez que el presidente o el ministro de Economía decía, bueno, va a pasar esto, el mercado, digamos, después de 6 meses de gobierno empezó a decir, bueno, tal vez pasa, porque han hecho algunas de las cosas que prometieron. Creo que esa credibilidad el ministro de Economía y el presidente se la gastaron en las últimas 3 semanas, porque vienen anunciando un acuerdo con el fondo, primero que no aparece, y segundo que vienen cambiando contenido y digamos, el tipo de acuerdo con el fondo. Entonces me parece que esto obliga básicamente a dejar de tratar de más. Ahí se está bueno, ahí está. Álvarez Agis, en diálogo con Tenenbaum esta mañana en Radio con Vos, también dice en otro momento que arreglando el déficit fiscal no se arreglan necesariamente todos los problemas de la economía. A ver. Entonces me parece que eso tiene que dejar en claro que tener superávit fiscal no es crisis en el sector externo. Es un poco más complejo que eso, digamos, con el déficit, arreglando el déficit fiscal no se arreglan todos los problemas de la economía. La cuestión fiscal es la mitad, digamos, de un problema económico. La otra mitad, la política monetaria y cambiaria, y ahí es donde se focaliza el problema. Y por eso estamos pidiendo la escupidera con el fondo. Pidiendo la escupidera con el fondo. Así es como califica Manuel Álvarez Agis este momento del gobierno, ¿no? Que es, como lo habíamos hablado ayer con Alfredo Zayat, ¿no? Cuando un gobierno va al Fondo Monetario, la podrá disfrazar, podrá encontrar las necesidades discursivas, cuál fue la urgencia que los llevó al Fondo Monetario, pero es, como el propio Adorni dijo, el momento en el que necesitas una mano porque estás en la lona, ¿no? No lo dijo en esa palabra, habló de rueda de auxilio. Sí. ¿Y cuándo necesitas una rueda de auxilio? Sí, bueno, el propio Adorni años antes, propio Milei años antes, todos decían eso mismo que estás diciendo vos. Alcanza con revisar el archivo de cada uno, de incluso de Spert, Milei, Adorni, todos, ¿no? Sí, hablando del acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional, que llevó adelante y negoció Caputo. Pero en general, como vos lo decías recién, como ir al fondo es una prueba del fracaso de un gobierno. Claro. Carlos Melconian, por otro lado, ¿no? Otra campana, dice que el meollo de esto, el asunto central, es el régimen cambiario. A ver. Para ubicar este problema, el régimen cambiario de Argentina no va más. Ahí está el problema de esto. Ahí te estoy contestando, Mariel. Sí. ¿Cómo se desarma este régimen cambiario? Con un presidente que hasta la elección no lo quiere tocar. Y vos le querés sacar 20 lucas de golpe. Eso es lo que hoy está trabado. Claro.
Ese es ahí voy a la realidad, ahí voy a la realidad. Y quiero volver al laburo que pedí anoche. El régimen cambiario, donde las exportaciones el 20%, más intervención adicional, las tenés que usar para calmar el MEP y el contado con liqui, y el central no compra dólares, está terminado. Ese es el meollo de la cuestión. Bueno, ese es el meollo de la cuestión acá. Y esto que no explica ni que Caputo eche la culpa a los periodistas, esto, lo otro. El meollo de la cuestión. Yo escuché a los funcionarios que han largado por la tele para explicar que hemos hecho el ajuste más grande de todos los tiempos, que la diferencia, que lo opuesto a Macri, que el déficit. Ya lo escuché. Como loritos, repiten uno atrás de otro. El meollo de esto es el régimen cambiario. Ese es el meollo de esto. Y eso es lo que uno debe estar queriendo, algo que no va a ser levantame el cepo tipo de cambio libre y flotante. ¿Por qué? Vos me decís, el fondo está pidiendo eso. No sé, pero es el artículo 1 del catecismo de ellos. Bien, Carlos. Y de este lado, bueno, ahí está. Déjame llegar a la elección. Carlos Melconian, explicando lo que... Carlos Melconian, realmente, cuando ya ves que empiezan a coincidir de un lado del otro, Melconian, y vos decís... Carlos Rodríguez. Claro, y todo le está diciendo, mira, flaco, estás quemando reserva para planchar al dólar para llegar a la elección sin devaluar. No te van a dar los dólares. El fondo no te los va a dar si es para eso. Y vos decís, ok, evidentemente... ahí es donde vos decís, el gobierno... Y sobre todo lo que pasó en las últimas horas es realmente llamativo. Porque cuando vos estás en una crisis, sobre todo una crisis de expectativa, de confianza, todo lo que sucede cuando se trata de dólar, fondos, reservas, mercados y demás, es central. ¿Cuántas reservas tenés en el central, en el Banco Central? ¿Y cómo relatás qué vas a hacer? El desarrollo y la expectativa cuando se trata de esto es fundamental. El gobierno está en su forma de comunicar, en su forma de administrar las conversaciones, las narrativas y todo acostumbrado, porque es parte de su herramienta, a confundir, ¿no? La contradicción permanente es parte de la estrategia. Entonces sale uno y dice A, sale el otro y dice B, sale el otro y dice C, y vos te quedás mirando y decís, ¿cómo dicen tres cosas distintas sobre un punto? Pero cuando se trata de cuestiones de batallas culturales o cuestiones más que tienen que ver con... Bueno, ahora cuando se trata de expectativa del mercado, no sirve que salgan 7 a decir cosas distintas, porque se empieza a generar problemas ya no solo en la negociación con el fondo, con los mercados o con los bancos o lo que sea, sino los que ya por estas horas están empezando a poner precios en cuanto a... Bueno, con la expectativa de cuánto creen que va a estar el dólar en un tiempo. Sí. Los supermercadistas, los muchachos que ponen precio de verdad, que además ahí... Lo que ya estamos viendo en los últimos días, que creo que vamos a seguir viendo en las semanas que vienen, las semanas próximas, que es cómo empiezan a aumentar los productos de consumo masivo, los alimentos y demás, es porque el que tiene hoy un galpón lleno de algo, de algún producto, alimentos, dice, bueno, empiezan a remarcar, pongo el precio a lo que yo creo que me va a costar en un futuro, porque va a haber una devaluación, porque reponer esta mercadería. Entonces empiezan a ajustar. Esto es expectativa, siempre. Siempre. Sí. No es la primera vez que pasa, no le pasa únicamente a este tipo de gobierno, le pasa siempre. La cagada que también venimos de bueno, lo venimos hablando, vos lo venís relatando, digamos, venimos de un enero, desde diciembre más o menos, que se vienen moviendo los precios y si le pegan un sacudón ahora va a ser tremendo. Yo no sé si va a haber un sacudón, para eso tendría que haber efectivamente una devaluación, pero sí que ya hay gente... Por cierto, ahí están los que especulan, están los formadores de precios, están los que de verdad calculan y dicen yo si no pierdo, qué sé yo, pero hay de todo, ¿no? Como todo, según el rubro. Pero empiezan a calcular, dicen, empiezan a ver, si vos tenés una pyme, un kiosco, te llegan los productos con aumento, tenés que aumentar. Arriba, atrás, más atrás, es el que empieza a poner los precios. Saca de los galpones el camión ya con aumento, ya te llega la lista con aumento. ¿Por qué? ¿En base a qué? Porque hubo... aumentos salariales, porque hay más plata en la calle. No, porque calculan que el gobierno no va a poder aguantar esto que el gobierno dice que no es una corrida, pero que empieza a parecerse mucho a una corrida. Entonces empiezan a calcular, bueno, yo supongo que de acá a algunos meses el dólar va a estar a tanto. Y empiezo a llevar los precios a eso. Es decir, que el dólar blue no se traslada a precios es chamullo. Ya lo vimos, ya le pasó a Prat Guy, ya le pasó a todos los gobiernos que creen que el aumento del dólar no se traslada a precios. Bueno, luego del anuncio de Caputo,
El JP Morgan evaluó que los mercados siguen siendo escépticos por la ausencia de respaldo del FMI o por la ausencia de detalles oficiales del programa y dijo que el panorama sigue incompleto ya que no se ha delineado una hoja de ruta sobre el régimen cambiario. Eso dice JP Morgan, ¿no? Que ponen además el riesgo país. Mientras tanto, vos decís, bueno, Milei por lo menos es amigo de Donald Trump, dirán algunos. Bueno, no, ni siquiera para tanto, más bien un groupie al que ni siquiera le atiende el teléfono. Dicho esto por el propio Milei, Hoy hubo una entrevista publicada en el Washington Post, el medio muy prestigioso de Estados Unidos, y él cuenta ahí en esa nota que recurre para hablar con Trump a los canales burocráticos habituales del Departamento de Estado, que no habla frecuentemente ni siquiera con Elon Musk, que cada tanto por ahí intercambia mensajes por Twitter y demás, pero entonces le pregunta concretamente la periodista del Washington Post, bueno, pero usted que tan cercano a Donald Trump, uno piensa, debe tener el teléfono, claro, lo llama, sobre todo en momentos así complicados, de tensión, de negociación, llama a Donald y decirle, che, Donald, ¿me acelerás el trámite que estoy medio complicado? Bueno, no, reconoce hoy Javier Milei en esta entrevista con la periodista Samantha Schmidt que no funciona de esa forma, sino que sigue los canales habituales, dice, con este tipo de cosas. Desde mi punto de vista es mejor manejarlo de forma ordenada por esos canales habituales de la burocracia. A lo que la periodista le dice, entonces a veces la burocracia funciona. Porque venía de toda la nota, hablando en contra de los burócratas del fondo, de las estructuras, del Estado, de todas las burocracias, etcétera, etcétera. Al final de la conversación es, entonces algunas burocracias sí te sirven. Creo que sí. Reconoce el presidente en esa entrevista, según el artículo del Washington Post. Vos decís, ¿qué boludez? ¿Es un dato menor? No. En este momento, con cómo están las cosas, con la influencia que tiene Donald Trump y por lo tanto Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, vos decís, todo lo que hizo Milei para caerle bien a Donald Trump, le da entrega a todo, hace un seguidismo permanente de su política exterior, le entregó totalmente la soberanía de sus decisiones políticas internacionales al gobierno de Estados Unidos. Por lo menos tener WhatsApp, el Telegram. Podés escribirle cada tanto y decirle, che, Donald, fíjate si me das una mano con lo del fondo que estoy medio complicado. No le sacaste el contacto, lo viste, te le tiraste encima y no le sacaste el contacto. No le sacó ni el teléfono, no le atiende el teléfono. Al final es un groupie, un arrastrado ahí que no... Bueno, en fin, ni para eso. Después, en definitiva, también estaba muy contento Milei en esa nota con el Washington Post porque, bueno, no podía creer hasta dónde había llegado su motosierra. Esas cosas barrial. Claro, sí. Esas cosas más de ego propio. Igual, un poco. Sí, claro, mirá hasta dónde llegó mi motosierra. Es como cuando a mí me hicieron una nota en Clarín Espectáculos una vez, hace mucho tiempo, y se la llevé a mi mamá. Y dije, mirá dónde llegué, mamá. Sí. Y otra cosa curiosa es que cuentan en la nota que Milei insiste en ser fotografiado solamente desde arriba en una oficina oscura con todas las ventanas cerradas. Claro. Eso que vemos en las entrevistas, en las charlas que le da a sus periodistas amigos, claro. Es algo que piden y que ya le pasó, creo que con el Times, con la revista, con el Times le pasó que el Times no aceptó sacar ese tipo de fotografías y sacó una normal. Y en este caso, aclaran ahí del Post, ¿qué tendrá, no? Bajar la luz de arriba. Tiene un complejo grave sobre su propia imagen, eso es cierto, eso es así, porque si no, no podría hacer las cosas que hace. Eso y también de tan mesiánico, las dos cosas, es una persona muy acomplejada, pero de tan mesiánico también tiene que estar, tenerlo todo bajo control, hasta la estética y lo que provoca y lo que... Las dos cosas, ¿viste? Que es más peligroso todavía. Por eso digo que evidentemente como no tiene bajo control esa parte estética, trata de cuidarla. No tiene bajo control nada por estos días, evidentemente. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con Macri y con Cristina? Macri salió a bancar a Milei, Cristina lo sigue raspando en Twitter. Ayer, por lo menos 3 veces en la charla esa que tuvo Milei con Kavak y Majul, y de distintas formas, Milei dijo que Cristina va presa, que Cristina sabe que va a ir presa. Es algo que dice Milei y que puede tener algún tipo de relevancia tratando de ser presidente y la influencia que eso pueda tener en las decisiones que tenga que tomar el Poder Judicial, la Corte Suprema y demás. Pero es algo que está en la conversación de la política en los últimos días, más allá de lo que diga el gobierno. No sé si, viste que es parte de las charlas políticas que existe la posibilidad concreta, real,
y hasta en este caso aparentemente la decisión política de que Cristina vaya presa. De hecho, salió en las últimas horas el bloque de senadores de Unión por la Patria a advertir esto, ya lo vienen diciendo distintos dirigentes y referentes políticos del peronismo, pero se va acelerando esa idea de que, es posible, realmente lo van a hacer, ¿viste? ¿Realmente van a meter en cana a Cristina? Sí. ¿Creen que ese es el camino? ¿Quieren que eso suceda? Bueno, veremos. Está dentro de las opciones. No hay muchas opciones. Son 3 caminos. Hoy Franco Misregi escribe una nota muy interesante sobre eso en El Destape. Y bueno, habla de los 3 escenarios posibles. Uno de esos, o 2 de esos en realidad, es meterla en cana a Cristina. Y la otra es que la Corte duerma este recurso en queja. Bueno, de esto un poco también habla Cristina. No es un che Milei, es un ay Milei. Qué jornada la de ayer. Sentí que fue el primer día de tu desgobierno, le dice Cristina hace minutos nada más en Twitter. Por la mañana, antes de que abran los mercados, el Toto Caputo anunció un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Unas horas después, en vivo y en directo, la vocera de ese organismo enfrió el anuncio. Y bueno, y ahí, como siempre, el Toto muy cachivache, dice Cristina en Twitter. Y vos, que sos el presidente, después de mi posteo sobre el anuncio de Caputo, saliste por la radio muy, pero muy sacado, anunciando a los gritos que voy a ir presa y que acá la cuestión es que faltan pesos, no es que faltan dólares, dice Cristina. Milei, el problema no soy yo, el problema es de fondo y con el fondo. Dale, hermano, deja de decir estupideces. Ya corta la bocha, Cristina. Cada vez menos paciencia. Tiene en sus largos tweets que le viene dedicando a Milei. Y se refiere, ¿no?, a esto. Como no pueden defender el acuerdo con el fondo, hacen lo único que saben hacer, gritar presa, presa, presa. La bala no les salió y por eso insisten con el grito con el que quieren tapar el saqueo a la nación y la miseria para el pueblo argentino. Y además lo hacen en perfecta coordinación con la Cámara de Casación macrista, que dicta un fallo sin pruebas y sin derecho, y con el ex senador y actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que impone a mí y a mis hijos la insólita y ridícula prohibición de ingreso a los Estados Unidos. Bueno, lo que dice ahí Cristina es que, en definitiva, por eso también y por decreto, puso a García Mansilla en la Corte Suprema, lo sentaste con los 2 jueces que metió Macri, para lograr la mayoría automática y cumplir su verdadero objetivo, callar la oposición al saqueo. Esta es la república en minúsculas que defendés, con jueces a dedo, causas armadas y sentencias escritas antes de empezar el juicio. Se nota mucho Milei, le dice Cristina. Bueno, advierte Cristina también que es una posibilidad concreta, real, ¿no? Y que van por eso, ¿no? Que es parte del objetivo del gobierno, entonces, meter en cana a Cristina. Y bueno, lo que pasa es que lo dijo 6 veces, se nota. Aparte, bueno, es un gobierno que, bueno, ahí termina con un podasta, procede Milei. Procede Milei, le dice. Es un gobierno que acaba de... Está bien que todavía no están, bueno, uno ya juró, pero está en comisión, pero bueno, acaba de nombrar 2 jueces de la Corte por decreto, como que hay algo ahí que tiene una intención de manejar la justicia medio como... Veremos qué novedades hay en las próximas semanas. ¿Qué escenario se abre, no? No, si eso realmente sucede, eso que desde hace muchos años te avisan que puede suceder, pero que ahora parece estar cerca de verdad, que Cristina vaya presa, hay que ver qué escenario se abre en la Argentina. En este contexto, además. Sí. En este contexto. Sí. Con la situación social, política, con las tensiones que estamos viendo en la calle, y mientras el gobierno avanza en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que eso puede llegar a generar, ¿no? Bueno, a Bolsonaro no le funcionó tanto. No sé. Algunos dirán, mira, casi la matan y tampoco pasó mucho. Sí, es verdad. Es cierto eso. Pero me parece que la imagen de Cristina presa, yo no sé qué desata. Fuerte, claro, no sé qué desata. Puede haber una cuestión de momento histórico, ¿no? De clímax. Sí. Veremos. Sí, gratis seguro no es. No creo que seguro. Claro. Que simplemente suceda. De alguna forma, de mínima reordena por lo menos al peronismo. Sí. No sería lo mismo que esté o que no esté en cana, que pueda o no ser candidata. Claro. Bueno, a eso Cristina. Pero el otro lado, Macri. Macri salió a bancar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, su provincia favorita. Señaló que 5 veces el PRO evitó una crisis económica y aseguró que su partido va a sostener este cambio sin permitir que nadie se lleve puesto al gobierno, incluso aunque le valga críticas internas. A ver. Claramente, este año y medio, porque hay que arrancar desde la segunda vuelta, ha trabajado incansablemente para que el cambio llegue al poder primero, apoyando en la elección, fiscalizando y después ayudando a que todas las herramientas de cambio que el gobierno de Javier Milei necesitaba vayan saliendo del Congreso, un Congreso donde ellos tienen una enorme minoría. Y diría yo que pero la gente ya está son comiendo. 5 veces que el PRO
evitó una crisis era con de cubierto, vuelta económica mayúscula en la Argentina. Era almuerzo show. Perdón, no me puedo concentrar en lo que dice Macri. Te pido mil disculpas, Mauricio, pero escucho que hay gente comiendo en fondo y se escuchan los cubiertos en el plato. Tampoco se lo entiende mucho igual. El DNU, ¿Él también está comiendo? Para poder No. negociar nuevamente con el fondo y no solo por los votos, para lograr que pase por las comisiones, después vaya al recinto, se apruebe. Realmente se ocuparon de que ser el adulto en la sala mientras los otros diputados que ¿Qué falta agua, megáfonos. Está hablando el expresidente y está la gente comiendo, se escuchan los cubiertos. No, disculpame, Mauricio, no me puedo concentrar. Hablas cada vez peor, Casata de postre, chicos. Bueno, en fin. Mientras tanto, el conflicto en la calle. El gobierno intenta desinflar el paro de la CGT. Tiene que ver con lo mismo, es parte del mismo panorama, del mismo paisaje. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bueno, luego de que la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, ratificara el paro de colectivos que estaba previsto para este viernes, el gobierno ayer a la tarde dictó la conciliación obligatoria, que son por 15 días y cancela el paro de hoy. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno con esto cree poder evitar que la UTA participe del paro de la CGT. ¿Por qué? Porque 14 días es 10 de abril y es el jueves que la CGT para. Entonces, en La Rosada consideran equívocamente, en realidad, que ahora el gremio que dirige Roberto Fernández no puede adherir al paro nacional de la CGT porque está en conciliación obligatoria. Algunos mal pensados en el mundo sindical dicen fue un tiki-tiki, un juego de paredes a lo Esqueloto Palermo y demás, entre Fernández y el gobierno, porque ninguno de los dos quiere que la UTA pare. Roberto Fernández, secretario general de la UTA, y La Rosada, que cree poder de esta forma aflojar la medida de fuerza de la central obrera. ¿Por qué? Bueno, para mí se equivoca de varias formas el gobierno. Primero porque en el anterior paro nacional de la CGT, no adhirió la UTA. Sin embargo, se sintió que no había transporte. Porque no adhiere la UTA, pero no había subte, algunos trenes no funcionaban, las líneas de colectivos, según cuál. Entonces tampoco es que porque no adhiera la UTA no va a haber transporte, pero sí un poco desinfla la imagen de la ciudad parada, ¿no? La foto de la ciudad vacía, de la ciudad medio vacía, pandémica. Exacto. Pero me decían también en la CGT en las últimas horas que cuando un paro lo convoca la central como CGT, una organización de primer grado, no rige la conciliación obligatoria para sus sindicatos. Claro, porque no es el mismo paro por el mismo conflicto por el que tiene la conciliación. Es un paro político no sectorial. No sectorial, entonces esa sería, digamos, un salvoconducto. Pero yo lo que veo acá es que si la UTA quisiera agarrarse de la conciliación obligatoria, va a decir, che, me mata, no puedo parar. Yo pararía de 1000 amores, pero de 1000 amores, pero sabes que no puedo. Como Neymar dando 5 vueltas en el pasto, ¿no? Claro. Así, haciendo como que le duele, pero... Sí. ¿Está confirmado, Mati, que el movilizarían el día anterior? El 9 movilizan. Ayer hubo un plenario de las regionales de la CGT para coordinar, ¿no? De lo que se trata coordinar un paro, ¿no? Que es de un día para el otro. Movilización el 9 con los jubilados el miércoles, paro el 10 y acto el 1 de mayo. Día del Trabajador, ese es el horizonte de lucha. Sobre lo de la UTA, no tiene mucho que ver con nada, pero lo vi ayer y me hizo reír. Capusotto y Saborido ya explicaron hace rato la realidad argentina. El señor que me dice que tenemos que tomar una medida de fuerza, un paro de 36 horas y que no aceptemos la conciliación obligatoria. ¡No! Sor Teresa de la UTA. Vamos. La servidora de Dios y de la Unión Tranviarios Automotor. Necesitaba pasar esto, chicos. No se puede creer. Necesitaba pasar esto. Teresa de la UTA. Bueno, recontra firme el paro del 10, eso es lo que dicen desde la CGT en las últimas horas. Y mientras tanto, y para ir cerrando, por estas horas la novedad, la expectativa, acá en la ciudad de Buenos Aires, es que cierran las listas porteñas. Este sábado es el cierre a la medianoche de la inscripción para los candidatos a las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Se vota el 18 de mayo. La Libertad Avanza va con Manuel Adorni encabezando la lista. Supongo que testimonial, ¿no? Porque la verdad no vas a dejar de ser el vocero de la Casa Rosada. Es lo que se rumorea. Además, Karina no lo quiere entregar tan Hablando de Karina, que hace poco lo echó a Ramiro Marra, ahora parece que va entonces también Ramiro Marra por la UCD. Y eso de alguna manera decían hoy desde el gobierno, y lo escuchaba Johnny Guier, que está en Casa Rosada, que estaban muy preocupados en el gobierno por la candidatura de Marra. Se nota, en las redes sociales se nota. Ahora, evidentemente, la estrategia electoral, política, está bastante floja si en la ciudad de Buenos Aires, el distrito desde donde nace la Libertad Avanza, se complica porque Ramiro Marra sea candidato.
realmente, ¿no? Como se complicó ayer porque fue... ayer no, cuando fue Caputo a lo del AGE. Titubeó 2 veces en la tele y ya de repente el programa económico es un despelote. Claro. Bueno, entonces no era tan bueno. No es tan sólido. Claro. Por otro lado, va Larreta, porque hay olor a pis en la ciudad. Sí. Va de candidato bajo la alianza Volvamos Buenos Aires, por afuera del PRO. ¿No dice pis en el nombre de la alianza? Volvamos que olor a pis. ¿Cómo sería las Sería siglas de fantástico. PIS? Sí. Partido Insurgente. Bueno, estaba el partido intransigente que era el PI, que agregarle una S. Socialista. No, socialista. Ya que le dice socialista, que se ponga socialista. Bueno, el PRO parece que lleva a Silvia Los Penato. La coalición cívica va con Pablo Oliveto, que metió unos pasos prohibidos. Sí. Tremendo. Un meneadito. Después lo explicó, dijo que no le importaba que le digan que baila mal, porque ella quiere ser diputada y legislar bien, no bailar bien. Por evolución, es decir, el radicalismo, Lucille Levy, la alianza... De la UBA, ¿no? De la UBA, exactamente. La alianza es ahora Buenos Aires. Ahí reúne a distintas vertientes del peronismo y va a tener como candidato a Leandro Santoro como cabeza de lista. Después hay algunos espacios que integran el peronismo. Hay que ver qué sucede acá mañana. Claro, el movimiento Evita. El movimiento Evita que está ahí charlando. Medina. A ver si finalmente hay algún lugar en la lista o no. O si Abal Medina, Juan Manuel Abal Medina, se corta solo. Va con una lista propia. Y también Principios y Valores de Guillermo Moreno. Claro. Que va a tener como candidato a Alejandro Kim. ¿A Kim? Porque aparentemente no pueden votar a un radical y esa cosa. Sí. Al final votaste un radical, el simple de gelatina. Sí. Pero bueno, hay algo ahí de... según contó el propio Moreno, lo invitaron a participar de la lista. Bueno, metelo a Kim en la lista que encabeza Santoro. Y dijo, no, yo no votaría nunca a un radical. Entonces va por otro lado. ¿No? Veremos cuánto. Rumores hay de todo tipo. Dice que hay varias listas que escuché que están auspiciadas por otras listas. Como que, por ejemplo, los libertarios tienen 2 listas más, además de Adorni, eso escuché. Sí, hay mucho de estas, por estas horas. No sería, de todas formas, la primera vez que pasa en la historia, ¿no? De hecho, si no, vayamos a los orígenes de cómo surge también Javier Milei. Sí, claro. Bueno. Y qué respaldos ha tenido Javier Milei en la provincia de Buenos Aires y cómo en algún momento se le fue de las manos. De repente, esa criatura que habían creado se los comió a todos. En el frente de izquierda encabeza la lista Vanina Biasi, actual diputada nacional, y Luca Bonfante, estudiante de la UBA, uno de los más activos. De la izquierda, ¿no? De la izquierda, correcto. Luca Bonfante. Bregman va a cabezar en octubre la de diputados nacionales. Bueno, ahí las últimas novedades de las listas porteñas y las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos el viaje de hoy con Vladimir Putin, que propone sustituir el actual gobierno de Volodymyr Zelensky por uno transitorio, así se dice, bajo mandato de las Naciones Unidas con el auspicio de potencias extranjeras, ¿no? De Estados Unidos, países europeos y también países aliados de Rusia. Pone además el presidente ruso la celebración de comicios como una condición previa necesaria para futuras conversaciones de paz. Al mismo tiempo, Ucrania confirmó que está negociando con Estados Unidos un nuevo acuerdo sobre los minerales con condiciones que serían en esta ocasión más favorables para Washington. El primer acuerdo no se firmó. Fue aquel día de la escena de humillación explícita en el despacho Oval, por eso se está hablando de un nuevo acuerdo. Bueno, ya que estamos mencionando al despacho Oval, Donald Trump ordenó ayer por decreto, como le gusta firmar decretos, Donald Trump firma la carpetita y la muestra. Bueno, esta vez ordenó y me parece que tiene todo que ver con lo que estuvimos hablando en el transcurso de esta semana acá en la Argentina. Ordenó restaurar la verdad y la cordura en la historia de Estados Unidos y hacer, estoy citando, ¿no? Textualmente, y hacer una limpieza de la ideología inapropiada, divisiva o antiamericana de los museos, por ejemplo, del Smithsonian, ¿no? Que es ese enorme complejo que es a la vez educativo, de investigación y que tiene un sinfín, no es un sinfín, pero más de 20 museos, principalmente en Washington, pero no solamente, entre ellos, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Lo cito yo porque también lo cita como ejemplo de lo que está mal hecho Donald Trump en su decreto. No porque debería ser, porque ya está mal que se llame afroamericano. Hay muchas cosas que están mal, empezando por los negros. Está todo mal. No es la primera, no es la primera vez que Donald Trump está avanzando contra instituciones
manifestaciones culturales. Unos días atrás se hizo, por ejemplo, con el control del Kennedy Center. Con argumentos muy similares, todo tiene que ver con lo mismo. Cuando hablamos del Kennedy Center, estamos hablando de ese templo muy famoso, de todo lo que tiene que ver con las artes escénicas y la música. Bueno, en este caso la idea es, lo voy a resumir así, devolver a los negros a los sótanos de la historia y de las artes, en el mismo sótano donde se los mantuvo escondidos, negados durante décadas, ¿no? De allí todo lo que venimos hablando, hemos charlado en los últimos años sobre el caso de Floyd, por ejemplo, sobre el movimiento Black Lives Matter. Trump hizo absolutamente trizas las políticas de diversidad en el presente porque firmó otro decreto, apenas llegó a la Casa Blanca, para prohibir todas las políticas que fomenten la igualdad y la diversidad. Bueno, ahora está también intentando borrar esa diversidad de la historia. Y la tarea estará en manos del vicepresidente J.D. Vance, que, dicho de paso, está en este momento viajando hacia Groenlandia. Esto en el terreno de la batalla cultural y en el frente económico. Para cerrar, les propongo que escuchemos la reacción del primer ministro de Canadá, McCartney, a los aranceles. Sí, McCartney. Claro, así. Tomó el micrófono y se puso a cantar. Le cantó una linda canción a Donald Trump. The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and no está tight cantando. security Solamente está hablando de un modo muy serio y solemne, diciendo la antigua relación que teníamos con Estados Unidos. Basada en la integración cada vez mayor de nuestras economías y en una estrecha cooperación en materia de seguridad y militar. ¿Escuchen esto? Bueno, esta relación ha terminado, lo dijo el primer ministro. Bien, Paul McCartney, el primer ministro de Canadá. Damas y caballeros, a partir de ahora nuestro personaje favorito de la política internacional. Gracias por haberlo traído, Ori. Todos los días una noticia de McCartney. Sí. Busqué. Quiero saber todo sobre él. O también está muerto como el otro. Amigos y amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte.